Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Qué relación consideran que existe entre el surgimiento de la época moderna y la sociología? De esto y más hablaremos en este pequeño video. Para explicar el surgimiento de la sociología, es necesario comentarles que esta disciplina no surge por generación espontánea, ni es la primera que estudia la actividad humana en la sociedad. Los primeros sociólogos tenían claro que se había dado una especie de ruptura entre el pasado y la época a la que a ellos les tocó vivir. Y buena parte de sus esfuerzos se dirigió a reconstruir esta ruptura con el fin de explicar a qué procesos obedeció. En este sentido, la sociología nació como una ciencia comparativa que estudiaba una diferencia histórica entre dos maneras de ver y actuar en el mundo, el feudalismo y el capitalismo. Teniendo claro este contexto, mencionaremos los procesos históricos que consideramos más importantes. La aparición del Estado absolutista entre los siglos XVI y XVII. 2. La reflexión de los economistas sobre el origen de la riqueza y la reproducción social. 3. Los cambios religiosos. 4. Los descubrimientos de otros continentes. Todos estos factores que acabamos de mencionar preceden al surgimiento de la sociología y también al nacimiento de lo que conocemos como modernidad. Sin ellos no podríamos explicar el devenir de la reflexión sociológica. La aparición del Estado absolutista. Cuando pensamos en la época feudal, imaginamos grandes castillos con leyendas de reyes y caballeros sentados en una mesa redonda. El feudalismo se caracteriza por una gran dispersión de poder. Efectivamente, cada señor feudal, cada dueño de un castillo, si quieres pensarlo así, disponía de tierras, puentes, caminos, ejércitos, etc. En su territorio, su feudo, él mandaba, cobraba impuestos, pedía cuotas por pasar por puentes, por calles y establecía aduanas. En esta época se había consolidado de manera paulatina el Estado absolutista. Si al principio los señores feudales disponían completamente de su feudo, el rey no tenía mucho control sobre ellos. Con el absolutismo, el monarca o el rey sería quien controlara un gran territorio en todos los niveles administrativos, militar y financiero. Los señores feudales podrían seguir existiendo, pero ya no dispondrían del mismo poder que tenían antes. Podemos entonces decir que con el absolutismo aparecen las primeras ciencias del gobierno, que serían el antecedente de la sociología, la economía y la ciencia política. Estas primeras ciencias del gobierno buscaban indicarle al rey de qué manera podía manejar de manera eficiente su territorio. Así, el monarca y su cuerpo de administradores y consejeros políticos comenzaron a comprender que además de la fuerza de una guerra, una sabia administración y una forma virtuosa de gobierno podía también garantizarles una estabilidad política. La reflexión de los economistas sobre el origen de la riqueza y la reproducción social. Los fisiócratas o economistas sostenían que la actividad que produce riqueza no es el comercio, sino el trabajo humano. Un importante economista llamado Adam Smith consideró que todo trabajo humano es productor de un excedente y de riqueza. Este economista afirmaba que lo único que logra el comercio es que esta riqueza cambie de manos, pero el verdadero generador de excedente será siempre el trabajo. A su vez, el trabajo está regulado por un orden social. Adam Smith consideraba que a nivel de la economía, el mercado era una especie de mano invisible que se encargaba de regular la redistribución de bienes. Cambios religiosos. Durante el siglo XVI apareció en Europa un movimiento religioso que de manera general es conocido como protestantismo. Este movimiento se caracterizó por una fuerte crítica a la religión católica. El que esta nueva religión contribuyera al debilitamiento de la Iglesia Católica tuvo importantes consecuencias. Este debilitamiento permitió
que surgieran nuevas discusiones y visiones del mundo más compatibles con los valores de la modernidad. En las universidades, por ejemplo, la actividad de investigación y las discusiones se dedicaron a trabajar cuestiones que antes no eran permitidas por la Iglesia Católica. El descubrimiento de otros continentes. La llegada de los europeos a lo que hoy es el continente americano en 1492 y el descubrimiento de nuevas tierras en otros continentes también fueron un poderoso agente de cambio. Además de la aparición de nuevas rutas marítimas y de los intercambios comerciales, la llegada a otros continentes permitió que los europeos descubrieran que existían otros individuos con características diferentes en los niveles cultural y social. En un principio, los indígenas eran conceptualizados como seres bárbaros a los que simplemente les surgía evangelizar. Sin embargo, también hubo estudiosos que se interesaron seriamente por analizar las costumbres de estos pueblos. Finalmente, el conocimiento del otro, de una cultura diferente, servía a los europeos para repensar su propia cultura. Así, y quizá de manera inconsciente, iba construyendo un conocimiento antropológico que sería muy importante para la sociología. En todo caso, conocer las costumbres indígenas, aparte de la dominación, también sirvió para incentivar las investigaciones sobre la vida en sociedad y pensar por qué existen formas distintas de vida. Todos estos factores iban preparando el terreno para el advenimiento de la modernidad y de los importantes cambios sociales y políticos, pero de ellos hablaremos en otro video. Reciban saludos, gracias.